La antigua imprenta Heidelberg funcionaba como un reloj, con un sonido característico como la respiración de un gigante dormido. A Audrey le encantaban esas horas nocturnas en la imprenta, cuando todo el personal se había ido a casa y ella podía terminar un pedido urgente para el teatro local. Los programas tenían que estar listos por la mañana. El estreno de un tranvía llamado Deseo no podía esperar. La máquina número 3 era su favorita. La enorme máquina alemana de 1952 años había sido heredada con la imprenta del anterior propietario, el señor Donovan. «Este es el corazón de la imprenta, nena», había dicho entonces, acariciando la parte metálica de la máquina. «Mientras respire, estará bien». Audrey estaba terminando la última tanda de programas cuando se oyeron pasos en el pasillo. Se sorprendió, ya que a esas horas no solía haber nadie en el edificio. Los pasos se acercaron y se detuvieron ante la puerta de la imprenta. Audrey quiso gritar, pero entonces oyó la voz de su marido. Hablaba en voz muy baja, casi un susurro, pero en el silencio del edificio vacío cada palabra era claramente audible. «De acuerdo, mañana echaré a mi mujer», susurró Lawrence. «Ya era hora de que lo hicieras». Audrey retrocedió instintivamente detrás de la máquina, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. «No, cariño, ella no sospecha nada. La imprenta y esa estúpida casa suya ocupan todos sus pensamientos». Había irritación en el susurro de su marido. «Ruby, sabes que he pensado en todo. La trama encaja perfectamente con el diseño». La máquina siguió trabajando metódicamente, escupiendo programas. Audrey se quedó de pie, temerosa de moverse, sintiendo cómo la tinta tipográfica se secaba lentamente en sus dedos. Claro que se resistirá, pero no tiene elección, ya he hablado con el agente inmobiliario. La casa es demasiado grande para ella sola. Cada palabra era como una bofetada. Los pasos en el pasillo se reanudaron, ahora en retroceso. «Reúnete conmigo en tu galería mañana a las 9. Discutiremos los detalles». «Sí, y yo a ti». Audrey permaneció inmóvil unos minutos más después de que los pasos desaparecieran. Sentía un zumbido en los oídos. Salió lentamente de detrás de la máquina y se dejó caer en un viejo sillón de cuero que recordaba a los tiempos del señor Donovan. Ruby Zhao, propietaria de una galería de arte contemporáneo de moda que había abierto hacía 6 meses a una manzana de distancia de la imprenta. Audrey recordaba la admiración de Lawrence por la fresca visión del espacio urbano de la señorita Zhao. Ahora todo encajaba. Se acercó a la ventana. Todavía había algunas ventanas encendidas en el edificio, limpieza nocturna, seguridad, tal vez algunos noctámbulos como ella. La imprenta ocupaba un antiguo edificio industrial de principios del siglo XX. Gruesas paredes de ladrillo, techos altos, enormes ventanales. Esos edificios valían ahora su peso en oro entre los promotores inmobiliarios que querían convertirlos en lofts de moda. Audrey miró el reloj. Era casi medianoche. Faltaban menos de 10 horas para las 9 de la mañana. Al otro lado de la ventana llovía la típica lluvia de Portland, desdibujando los contornos de los viejos edificios. Volvió a la máquina y sacó con cuidado el último lote de programas. El papel olía a pintura y madera, un olor que le gustaba desde niña, cuando su abuela la había llevado por primera vez a la imprenta del señor Donovan. «Mañana, entonces», dijo en voz alta, y el eco de sus palabras recorrió la habitación vacía. Sus manos hicieron automáticamente el trabajo familiar de limpiar los rodillos y colocar los programas acabados, mientras su cerebro calculaba febrilmente las opciones. Había heredado la casa de su abuela, la excéntrica artista Virginia Maverick, cuyas obras aún se conservaban en el museo de la ciudad. La mansión victoriana de 3 plantas, con su ático y su invernadero, era su fortaleza, su historia, parte de su ser. Lawrence nunca se había dado cuenta de ello. Al cerrar la imprenta,
Audrey salió a la fría noche. La lluvia se había intensificado. No llamó a un taxi. Un paseo de 20 minutos le ayudaría a aclarar sus ideas. Se detuvo frente a la galería de Ruby Zhao. Siluetas de esculturas abstractas asomaban negras tras la fachada de cristal. Rethinking Space, rezaba el cartel del escaparate. Audrey sonrió. Tendría que ponerse a repensar el espacio a su favor. Faltaban 9 horas y 38 minutos para las 9 de la mañana. Sacó el teléfono y marcó el número de Wade Baxter, su vecino, un antiguo detective. El hombre contestaba siempre, a cualquier hora del día. «¿Wade? Perdona por llamar tan tarde. ¿Recuerdas cuando dijiste que podía acudir a ti con cualquier problema? Supongo que ha llegado el momento». Después de una noche en vela, la mañana parecía especialmente frágil. Audrey estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, observando cómo los primeros rayos de sol pintaban los tejados de tejas de las casas vecinas en cálidos tonos terracota. El casco antiguo tenía un aspecto especialmente pintoresco a esa hora. Mansiones victorianas de intrincada arquitectura, viejos arces, calles empedradas. A lo lejos, el reloj del ayuntamiento daba las 6 de la mañana. Lawrence seguía durmiendo. Podía oír su respiración constante procedente del dormitorio. Esa noche había vuelto tarde, como de costumbre, sobre las 2. Audrey ya estaba tumbada en la habitación de invitados fingiendo estar dormida. El sueño no llegó, por supuesto. Pasó aquellas horas mirando el extraño dibujo de grietas en el techo y meditando sobre las palabras de Wade. «Últimamente ha habido movimiento en el ayuntamiento», dijo él durante su conversación de medianoche. «Un gran proyecto de renovación. Me he enterado por unos viejos conocidos. ¿Puedes pasarte por la mañana? Hay algo que deberías ver». Audrey bajó a la planta baja, intentando que no chirriaran las viejas tablas del suelo. La casa parecía especialmente encantadora a la luz de la mañana, con las vidrieras proyectando sombras multicolores sobre las paredes cubiertas de papel pintado de pavo real de época. La abuela los había elegido en los años 70, encargados especialmente a Inglaterra. «Una casa debe tener carácter», solía decir. En la cocina, Audrey cogió la vieja cafetera, pero se detuvo. No, hoy desayunaría en otro sitio. Rápidamente escribió una nota. «He ido a la imprenta a terminar un encargo urgente». La letra le salió demasiado suave, demasiado tranquila. El Portland matutino aún estaba despertando. Audrey condujo por calles conocidas, pasando por tiendas de antigüedades y pequeños cafés. Todos estos lugares formaban parte de su vida. Había crecido aquí, había pasado aquí su juventud, había vuelto aquí después de la universidad. En la esquina de Maple y la Quinta había una vieja panadería que olía a productos recién horneados. La casa de Wade estaba a 3 manzanas, la misma mansión victoriana, solo que más pequeña y con un gran jardín donde el detective retirado cultivaba sus famosos tomates. Audrey aparcó en la acera y se dio cuenta de que la luz de la cocina ya estaba encendida. Wade abrió la puerta antes de que ella pudiera llamar. A sus 50 años, conservaba la pulcritud y la mirada tenaz de un hombre acostumbrado a fijarse en los detalles. «Pasa», se hizo a un lado, dejándola entrar en la casa. «¿Café? Sería estupendo». La cocina de Wade parecía un archivo. Las paredes estaban llenas de recortes de periódico, diagramas y fotografías. Sobre la mesa había una impresionante pila de papeles. «¿Recuerdas a María del Departamento de Planificación?», preguntó conjurando un turco. «Todavía trabaja allí. Me puse en contacto con ella ayer, después de que llamaras». Wade sacó varias hojas del montón y las extendió delante de Audrey. Eran copias de unos documentos con los sellos de la alcaldía. «El proyecto se llama Nuevo Portland», continuó, sirviendo café en las tazas. «Una renovación masiva del centro histórico, convertir viejas mansiones en apartamentos de lujo, hoteles boutique, galerías de arte contemporáneo. Adivina quién es el arquitecto jefe del proyecto».
Audrey sintió que sus dedos agarraban la taza caliente con más fuerza de la necesaria. Lawrence. Exacto. Su oficina ganó la licitación hace 3 meses. Se calcula que el proyecto costará cientos de millones. Miró los papeles, planos de renovación, presupuestos, listas de obras. Su casa estaba marcada en el mapa con un rotulador rojo. Pero este es un barrio histórico, dijo. Debe de haber restricciones para remodelar aquí, ¿no? Wade canturreó. Debería haberlas, pero mira aquí, señaló uno de los documentos. Dictamen pericial sobre el estado de emergencia de una serie de edificios. Adivina qué casa es la primera de la lista. La mía, exhaló Audrey. Pero eso es absurdo. Hicimos una inspección completa hace 2 años. Y este informe está fechado el mes pasado, firmada por una especie de comité de expertos. ¿Sabes quién está en el consejo de administración de la empresa que hizo el examen? Ruby Zhao. Audrey se echó hacia atrás en la silla, sintiendo que las náuseas le subían hasta la garganta. Al otro lado de la ventana se oía el ruido de un cortacésped. El vecino de Wade empezaba a trabajar en el jardín a las 7 en punto, como de costumbre. Han pensado en todo, dijo en voz baja. Cada paso del camino. Casi todo, sonrió Wade, y algo depredador destelló en su sonrisa. Pero una cosa que no tuvieron en cuenta es que tienes amigos, y no soy el único. Sacó otro sobre. ¿Recuerdas a Jim Holden de la Sociedad Histórica? Él también estaba interesado en este proyecto, y parece que ha encontrado algunas incoherencias interesantes en los documentos. Audrey miró el reloj, las 7:30. Faltaba 1:30 para la reunión de Lawrence y Ruby. ¿Qué debo hacer, Wade? Se levantó y se acercó a la ventana, mirando por encima de sus parterres de tomates. Para empezar, deja de ser una víctima, y luego tengo un plan. El ático recibió a Audrey con el familiar olor a madera vieja y polvo. Los rayos del sol de la tarde brillaban a través de la ventana redonda, resaltando las motas de polvo que bailaban en el aire. Nada había cambiado aquí en años. Los mismos arcones macizos, cuadros cubiertos de sábanas blancas, pilas de revistas viejas. Su abuela había llamado a este lugar una cápsula del tiempo. Audrey recordaba los días que pasaba aquí de niña. Virginia pintaba y la pequeña Audrey rebuscaba en los cofres, encontrando un broche antiguo, fotografías amarillentas, cartas en sobres crujientes. Ahora necesitaba encontrar algo concreto. Tras su conversación con Wade, recordó. Su abuela había mencionado unas escrituras importantes de la casa que guardaba separadas de los papeles principales. Por si acaso alguien quería quitarnos este lugar, había dicho entonces, sonriendo enigmáticamente. Audrey se arrodilló frente al viejo cofre de caoba. Los cierres de latón chasquearon en silencio. Dentro había álbumes de recortes, vestidos viejos, cajas de sombreros. Revisó metódicamente el contenido hasta que sus dedos toparon con algo duro bajo el forro. Un pequeño ataúd de abedul de Carelia. Audrey lo recordaba. Su abuela siempre lo había guardado bajo llave. La llave estaba allí, en una cinta de seda. Dentro había un montón de cartas atadas con una cinta azul descolorida. Encima había un sobre con la inscripción «Para mi querida Audrey». La letra de la abuela, amplia y segura, como sus cuadros. «Mi querida niña, si estás leyendo esta carta, significa que es hora de que te cuente la historia de nuestra casa. La verdadera historia. En el año 1947, tu bisabuelo, Jonathan Maverick, ganó esta casa a las cartas a Frederick Holden. Sí, el mismo Holden cuya familia construyó la mitad del distrito histórico. Frederick era un ávido jugador y aquella noche lo perdió todo. La casa, las escrituras, incluso el derecho a reclamar alguna vez la propiedad. Los Holden trataron de impugnarlo en los tribunales. 2 veces. Las 2 veces sin éxito. Tu bisabuelo no solo era un jugador con suerte, sino también un buen abogado.
Redactó las escrituras para que la casa quedara en nuestra familia para siempre. En el sobre encontrarás los documentos originales, incluido un acuerdo especial firmado por Frederick Holden. En virtud del mismo, ningún miembro de la familia Holden ni sus socios comerciales tienen derecho a la propiedad. Nunca. Cuida esos papeles, mi niña. Y recuerda, esta casa no solo guarda nuestros recuerdos, sino un poder especial. El poder de la familia Maverick. Con amor, tu abuela Virginia. Audrey bajó lentamente la carta. Sentía un zumbido en los oídos. Sacó el resto de los documentos, páginas amarillentas pero aún nítidas, con sellos y firmas. Frederick Holden, susurró. Holden. Jim Holden, de la sociedad histórica que Wade había mencionado. El mismo que había encontrado las HCO en los documentos. Cogió el teléfono y marcó el número de Wade. Zumbó. «Wade, necesito averiguar todo lo que pueda sobre Jim Holden de inmediato y sobre sus vínculos con la empresa de Lawrence. ¿Tienes algo?» Podía oír el interés en la voz del ex detective. Probablemente la clave de todo. Audrey miró hacia el ático bañado por el sol donde cada objeto guardaba un pedazo de la historia de su familia. «Ven a visitarlo. Tienes que ver esto». Desde el interior de la casa llegó el sonido de la puerta al abrirse. Lawrence había vuelto antes de lo habitual. «Y date prisa», añadió en un susurro guardándose los papeles en el bolsillo. «Creo que empieza el partido». Después del hallazgo en el desván, Wade había llegado rápidamente. 20 minutos más tarde, su destartalado Ford estaba aparcado frente a la casa. Audrey se reunió con él en la puerta trasera y lo condujo a través de la cocina hasta el jardín, lejos de Lawrence, que trabajaba en su estudio con unos planos. «Podéis hablar tranquilamente aquí», le dijo mientras se acomodaban en un rincón del jardín, donde unos extensos arbustos de lilas creaban una pantalla natural. Wade escudriñaba los documentos que habían encontrado en el desván, tarareando de vez en cuando y tomando notas en un pequeño cuaderno que sacó del bolsillo de su gastada chaqueta de cuero. «Sabes, hace tiempo que noté que algo iba mal», murmuró finalmente, dejando los papeles a un lado. «Primero esas extrañas reuniones en el Blue Cup. Hay un café en la esquina de Maple. Su marido ha estado apareciendo allí al menos una vez a la semana, siempre con la misma mujer. ¿Le ha estado siguiendo?» Audrey se puso tensa. «No, en absoluto», sonrió Wade. «Es que es mi sitio favorito para desayunar. Una vieja costumbre, a la misma hora, en la misma mesa. Desde allí se ve muy bien la calle. Por cierto, Tom, un viejo amigo mío, trabaja como inspector para el departamento de construcción. Dice que nunca había visto permisos de renovación tan rápidos. Normalmente tardan meses, pero aquí solo semanas». «¿Y qué tienen de especial estos permisos?» «Todos los edificios previstos para la renovación están de repente en mal estado. Todos y cada uno de ellos. Increíble coincidencia, ¿no crees?» Audrey miró con nostalgia su casa, una mansión señorial que llevaba en pie más de un siglo. «Tom dice que una empresa nueva hizo las tasaciones», continuó Wade. «Les acaban de dar la licencia. ¿Y sabes quién está en la junta directiva? Ruby Zhao». «¿La misma mujer del café?» «Así es. Y aquí está lo interesante. De acuerdo con la documentación, solo es propietaria de una galería de arte contemporáneo. Pero en el último mes, ha pasado por sus cuentas más dinero del que la galería puede ganar en un año». En algún lugar de la casa se oyó un portazo. Ambos se callaron instintivamente. «Tengo un amigo en Hacienda», continuó Wade en voz baja. «Está dispuesto a echar un vistazo más de cerca a estas transacciones, extraoficialmente, por supuesto». Audrey asintió, sintiendo que en su interior crecía una fría determinación. «¿Sabes qué es lo más importante de la investigación?», preguntó Wade de repente. «Acertar con el momento oportuno. Demasiado pronto te asustas. Demasiado tarde te lo pierdes». Se levantó del banco. «Me pondré en contacto con Tom y Jim en Hacienda.
Mientras tanto, mantén los ojos abiertos y, sobre todo, no finjas saber nada. Ya en la puerta se dio la vuelta. ¿Y sabes qué? Mira las escrituras de tu casa, las que hay ahora mismo en el ayuntamiento. Apuesto a que son diferentes de las que encontraste en el desván. La galería de Ruby Zhao olía a pintura fresca y a dinero. Audrey se ajustó nerviosamente sus gafas oscuras, unas de diseño compradas especialmente para esta visita en una boutique al otro lado de la ciudad. Su estricto traje negro y el pelo recogido la hacían parecer la típica representante del negocio del arte. «Estoy interesada en invertir en arte contemporáneo», le dijo a la recepcionista, una chica delgada con el pelo morado. «Especialmente la obra de artistas jóvenes. Represento a un grupo de inversores de Seattle». La mentira le resultó sorprendentemente fácil, quizá porque Audrey había conseguido aprender lo suficiente sobre el mercado del arte en los últimos días como para mantener la conversación. «La señorita Zhao llegará en 15 minutos», sonrió la recepcionista. «De momento, puedo enseñarle nuestra exposición actual». La galería ocupaba 2 plantas de un antiguo edificio de ladrillo rojo. Audrey caminó despacio por las paredes, fingiendo mirar los cuadros abstractos. En realidad, le interesaba otra cosa: unas carpetas con documentos sobre una mesa en un rincón, cubiertas descuidadamente con catálogos de exposiciones. «Y este es nuestro orgullo», señaló la recepcionista a una enorme instalación en el centro de la sala. «La obra de Jason West simboliza la transformación del espacio urbano». Estructuras metálicas se entrelazaban para formar algo parecido al esqueleto de un edificio. En la base yacían los escombros de ladrillos viejos. «Impresionante», pronunció Audrey, sintiendo náuseas. «Y esos ladrillos son de verdad, del edificio demolido de la calle Oak. La señorita Zhao consideró importante utilizar materiales auténticos». El timbre de la puerta principal tintineó. Audrey sintió que se le tensaban los músculos de la espalda. Ruby Zhao era exactamente como se la había imaginado. Una silueta impecable, una costosa sencillez en cada detalle. Se movía con la gracia de una bailarina con soltura y seguridad. «Señorita Zhao, esta señora está interesada en inversiones», le dijo la recepcionista. «Puede llamarla Ruby», sonrió, tendiéndole la mano. «Por favor, pase a mi despacho, donde estaremos más cómodos discutiendo los detalles». El despacho estaba situado en la primera planta. Audrey subió las escaleras, sintiendo que cada escalón se hacía más y más duro. En la pared colgaba una fotografía, un proyecto de reurbanización del distrito histórico. Su casa estaba marcada con una cruz roja. «Es un proyecto estupendo, ¿verdad?». Ruby interceptó su mirada. «Una transformación completa del barrio. Crearemos un espacio de arte moderno a partir de mansiones en ruinas». «¿Y qué pasará con los actuales propietarios?», preguntó Audrey, contenta de que sus gafas oscuras ocultaran sus ojos. «Oh, se está tratando de forma civilizada». Ruby bajó con elegancia a una silla. «Un rescate a precio de mercado, aunque algunos tendrán que vender más barato. Cuando un edificio se declara ruinoso, no hay mucho que negociar». Sobre el escritorio de Ruby había una fotografía con marco de plata de ella y Lawrence en una especie de recepción. Se estaban mirando, y en la mirada de Lawrence había la misma expresión que se había reservado para ella, Audrey. «Preciosa foto», dijo, sorprendida por lo tranquila que sonaba su voz. «Ah, sí», Ruby pasó el dedo por el marco. «Es de un acto benéfico. Lawrence sabe ver la belleza en todo, especialmente en las cosas viejas que se pueden actualizar». Audrey sintió que la habitación se quedaba sin aliento. Se imaginó a aquella mujer entrando en su casa, tocando los pomos antiguos de las puertas, mirando las vidrieras, imaginando cómo podrían viriapo. «Disculpe», se levantó. «Tengo que hacer una llamada importante. Te llamaré más tarde». Ruby sonrió comprensiva.
Por supuesto. Aquí tiene mi tarjeta. Ya fuera, doblando la esquina de la galería, Audrey se quitó las gafas y se apoyó en la pared. Quería gritar, pero en lugar de eso sacó su teléfono. Wade, tenías razón. Esto no es solo una aventura. Es una conspiración. Van a acabar con todo el barrio. Se quedó callada un momento, mirando la ventana de la galería, donde la luz jugaba con la carpintería metálica de la instalación. El garaje de Franklin Maverick siempre olía a aceite de motor, gasolina y puros coiba, la única debilidad que se permitía su padre. Ahora estaba tumbado bajo los bajos de un viejo Jaguar de 62, del que solo sobresalían sus relucientes zapatos. «Pásame la llave de velas, hija», vino de debajo del coche. Audrey sonrió. Su padre siempre la reconocía por sus pasos. Encontró la herramienta adecuada entre los juegos perfectamente organizados del banco de trabajo. Franklin salió rodando de espaldas sobre el carro mecánico, limpiándose las manos con un trapo. Tenía el pelo gris revuelto y una mancha de aceite en la mejilla, pero sus ojos parecían agudos y atentos. «No te dejas caer por aquí», dijo levantándose, «sobre todo los miércoles, y menos con ese traje». Audrey se hundió en el viejo sofá de cuero que había en un rincón del garaje, el único sitio donde podía sentarse sin ensuciarse. Su padre sacó 2 botellas de cerveza de jengibre de la nevera. «¿Recuerdas cuando mamá y yo nos divorciamos?», preguntó de repente tendiéndole una botella. «Claro que sí. Yo tenía 12 años». Se apoyó en el banco de trabajo. «¿Sabes qué fue lo más duro? No el divorcio en sí. Fue darte cuenta de que la persona con la que habías vivido durante años no era quien creías que era». Audrey bebió un sorbo. La cerveza fría le quemaba la garganta. «Lawrence quiere llevarse la casa», dijo sin rodeos. Y lo contó todo. Lo de la conversación oída por casualidad, lo de los documentos del desván, lo de la galería y el proyecto de reforma. Franklin escuchó en silencio, solo con la papada subiendo y bajando por sus pómulos. Cuando terminó, se acercó al Jaguar y pasó la mano por el capó inmaculadamente pulido. «¿Sabes por qué me encantan los coches antiguos?», preguntó. «Son honestos. Si algo va mal, se nota enseguida. Una válvula golpeando, un carburador malo, no se puede ocultar. Y la gente sabe cómo disimular los fallos». Abrió el capó, revelando una intrincada trama de piezas cromadas. Cuando restauro un coche, lo más importante es un plan. No puedes coger una llave inglesa y retorcer cualquier cosa. Primero hay que hacer un diagnóstico, luego se buscan las piezas, luego la secuencia de trabajo. Franklin sacó un puro, pero no lo encendió, solo lo hizo girar entre sus dedos. «Tienes el papeleo de Virginia, hay información de Wade, está lo que aprendiste en la galería, estas son las piezas, ahora tienes que unirlas bien». Se acercó a la pared donde colgaba un enorme esquema del motor del Jaguar. «Echa un vistazo. Si falsificaron las escrituras de la casa, es un delito. Si hicieron una tasación falsa, también. Si están blanqueando dinero a través de la galería, Hacienda se interesará». «¿Pero cómo lo demuestras?». Franklin sonrió. «¿Y recuerdas a Samantha, mi prima? La que trabaja en el banco. En el departamento de control financiero. Hablo con ella. Ella puede echar un vistazo a los movimientos de algunas cuentas de la empresa, extraoficialmente, claro». Finalmente encendió un puro, y el humo dulcemente perfumado flotó bajo el techo del garaje. «Y luego está Mike, de control de edificios. ¿Recuerdas cuando cambié la caja de cambios de su Mustang? Todavía se siente en deuda conmigo». «Papá», Audrey negó con la cabeza. «No quiero involucrar a tanta gente». «Hija», la miró con seriedad. «Ya están implicados. Este barrio forma parte de la historia de la ciudad. Tu abuela luchó por él, y yo lucharé por él». Cogió una hoja en blanco y empezó a escribir. «Esto es lo que vamos a hacer. En primer lugar,
Samantha comprobará las finanzas. Al mismo tiempo, Mike sacará el papeleo forense. Wade ya está trabajando en sus canales. ¿Y tú? ¿Yo qué? Y tú harás el papel de la esposa desprevenida, hasta que reunamos todas las pruebas. Le tendió una hoja escrita. Y recuerda la regla cardinal de un mecánico. Ten siempre un plan de respaldo. Si algo va mal, llama. Cuando quieras. Audrey se levantó, aferrando el papel con el plan en sus manos. Gracias, papá. De nada, hija. Y ya sabes, volvió a agacharse bajo el coche. Tu madre también pensó que podía engañarme, pero la verdad siempre sale a la luz, como el aceite en un motor. Ya en la puerta, se dio la vuelta. Franklin tarareaba algo para sí mismo mientras trabajaba en la máquina. Desde las paredes, fotos de coches viejos le devolvían la mirada, testigos de sus triunfos sobre la entropía y el tiempo. El sótano de la imprenta albergaba los archivos de los periódicos de la ciudad de los últimos 30 años. Audrey había pasado aquí todo su tiempo libre de los últimos 3 días, revisando metódicamente las viejas publicaciones. Archivadores polvorientos, papel amarillento, tinta descolorida y un sinfín de historias sobre los proyectos de renovación de la ciudad. ¿Busca algo en concreto, señorita Maverick? La voz del viejo Joseph, el antiguo impresor, le hizo estremecerse. Había trabajado aquí en tiempos del señor Donovan y conocía cada rincón del sótano. Sí, Joe. ¿Recuerdas el proyecto Nuevo Horizonte del 98? Ese escándalo con la demolición de edificios históricos. Joseph se agachó a su lado, sus dedos artríticos, manchados para siempre de tinta de imprenta, descansaban sobre las páginas. Ya lo creo que no me acuerdo. Entonces imprimíamos un número especial. El promotor falsificó documentos, sobornó a expertos, y entonces uno de los reporteros desenterró la verdad. Joseph sacó una carpeta polvorienta. Toma, guardé los documentos originales. Pensé que algún día podrían ser útiles para la historia. Audrey se inclinó sobre los papeles. La misma redacción, los mismos esquemas de calificación, incluso el tipo de letra era similar. Sacó de su bolso copias de los documentos contemporáneos que había recibido de Wade. Todavía tenemos los tipos de letra antiguos, ¿no? ¿Y ese papel especial para los documentos? El viejo impresor sonrió. Claro, y la prensa es la misma, la alemana. ¿Por qué? Necesito su ayuda. ¿Recuerdas cómo detectar una falsificación por las diferencias microscópicas en la impresión? Joseph asintió lentamente. Cada prensa deja su propia marca, como una huella dactilar. Dame una hora con estos documentos. Por la tarde ya tenían un esquema completo. Los documentos forenses firmados por la empresa de Ruby se imprimieron en el mismo equipo que las falsificaciones de 98 años de antigüedad. Pero eso no es todo, Joseph señaló el teléfono. Llama a Mark Donahue. Ahora es el dueño de la imprenta más grande de la ciudad. Si alguien ha estado imprimiendo grandes tiradas de documentos, él lo sabrá. Mark contestó tras el primer pitido. Tras media hora de conversación, resultó que el pedido para imprimir toda la documentación del proyecto de renovación había llegado un mes antes de la licitación oficial. El pago fue en efectivo. Tengo una copia del pedido, dijo Mark. Con la firma del cliente, ¿podría ser interesante? Más que interesante, respondió Audrey, sintiendo que se le aceleraba el pulso. ¿Puedes enviar un escaneado? Cuando el documento llegó por correo, no podía creer lo que veían sus ojos. La firma era la de Ruby Sao. La fecha era 3 meses antes de la inauguración de su galería. ¿Sabes qué más es curioso? Joseph se limpió las gafas. En el 98, el periodista que descubrió la estafa utilizó un truco muy sencillo. Se limitó a publicar todos los documentos, sin comentarios, solo los hechos. Audrey miró el reloj. Faltaban 4 horas para la edición vespertina del periódico de la ciudad. Joe, ayúdame a preparar los materiales. Tiene que estar perfecto. El viejo impresor sonrió.
Será un placer, señorita Maverick. Será un placer. En el silencio del sótano, trabajaron hasta el anochecer, creando una historia escrita en tinta y papel. Una historia sobre la codicia, la traición y cómo el pasado a veces vuelve para hacer justicia. La sala del ayuntamiento parecía un teatro. Las mismas sillas chirriantes, el mismo pesado telón de terciopelo a la entrada, la misma sensación de que una representación estaba a punto de comenzar. Audrey estaba sentada en la última fila, frotando nerviosamente la correa de su bolso. Cada vez que se abría la puerta, se estremecía, temiendo ver a Lawrence o a Ruby. «¿Primera vez en una reunión?», le dijo una voz tranquila desde su izquierda. Audrey se dio la vuelta. Sentada a su lado había una mujer de unos 60 años con el pelo corto y canoso y unos atentos ojos verdes. Sostenía una gruesa carpeta con algunos papeles. «Sí», Audrey intentó sonreír. «¿Tan llamativa? Soy Eleanor Porter. Puedes llamarme Nora». La mujer le tendió la mano. «Y no se preocupe, es como la primera vez aquí. Cada encuentro es una batalla». En su voz se podía oír la cansada ironía de alguien que llevaba demasiado tiempo luchando contra molinos de viento. Audrey había oído ese apellido en alguna parte. «¿Porter? ¿Como la casa Porter en Maple?» «Esa es», asintió Nora. «La casa de mi bisabuela. Ahora quieren convertirla en un hotel boutique. ¿Te lo imaginas? 4 generaciones de mi familia crecieron entre esas paredes. Y ahora algún arquitecto de lujo ha decidido que necesita un spa». Audrey sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Un arquitecto de lujo. Lawrence. «Vivo en la casa de los Mavericks», dijo en voz baja. «En la esquina de Oak con la tercera». «Oh». Los ojos de Nora se abrieron de par en par. «La misma casa de las vidrieras. Virginia era amiga mía. Luchamos juntas contra la primera oleada de reformas en los 80. Así que tú eres su nieta, y supongo que me toca luchar a mí». Nora la miró atentamente. «Así que tú también recibiste el aviso». «No exactamente», vaciló Audrey. Me enteré de los planes de otra manera». En ese momento, un grupo de personas entró en la sala. Una joven con una cámara, un hombre mayor con un portapapeles, varias personas con carpetas de documentos. «Aquí está nuestro equipo», les saludó Nora. «Les presento a... Lo siento, no te pregunté tu nombre». «Audrey». «Esta es Audrey Maverick», terminó Nora, y un susurro de reconocimiento recorrió el grupo. «¿Maverick? ¿Esa casa?» Una joven con una cámara se acercó. «Soy Rachel Green, blogger sobre arquitectura histórica. Tu abuela era una leyenda entre los activistas». La siguiente media hora pasó como un borrón. Audrey escuchó historias de otras casas, otras familias, otras vidas que iban a ser Bersao. Cada historia resonaba con un dolor en su pecho. «Tenemos algo interesante». Un hombre mayor que se presentó como Harold desplegó un portapapeles sobre su regazo. «Echa un vistazo a las fechas de las solicitudes de renovación. Todas se presentaron el mismo día, todas y cada una». «Y las tasaciones las hizo la misma empresa», añadió Rachel. «La misma que es propiedad de...» «Ruby Zhao», terminó Audrey. Decir ese nombre en voz alta era físicamente doloroso. Nora le puso una mano en el hombro. «Cariño, veo que hay algo personal detrás de esto. Pero lo importante ahora es no dejarles ganar. Tenemos pruebas de manipulación, tenemos referencias históricas, tenemos informes de expertos independientes. Yo también tengo algo». Audrey abrió su bolso y sacó una carpeta de documentos del sótano de la imprenta. «Y sé cómo usarlo». Cuando empezó la reunión ya no se sentía sola. Había gente sentada a su lado, dispuesta a luchar por sus casas, por su historia, por el derecho a preservar lo que realmente importaba. Y en algún lugar de su mente maduraba una certeza. Ya no era una víctima de las circunstancias.
Era la heredera de Virginia Maverick y contaba con un ejército de aliados. Ahora solo quedaba esperar el momento oportuno para dar el golpe decisivo. «He decidido renovar el salón», dijo Audrey durante el desayuno, observando la reacción de su marido. Ya era hora de refrescar ese viejo papel pintado. Lawrence se quedó helado con la taza de café a medio camino de la boca. Ella conocía esa mirada, una mezcla de fastidio y pánico cuidadosamente disimulado. ¿Ahora mismo? ¿En pleno invierno? Ya era hora. Ya he encontrado el papel pintado perfecto, vintage, con pavos reales, casi como los que eligió la abuela. La taza tintineó contra el plato un poco más fuerte de lo necesario. «Cariño, quizá deberíamos esperar. Las reformas son sucias, polvorientas. Oh, no te preocupes. Lo haré todo yo misma. Empezaré quitando el viejo papel pintado». Ese mismo día, se puso manos a la obra. Metódicamente, capa a capa, Audrey fue quitando el viejo papel pintado, dejando al descubierto la historia de la casa. Debajo de la capa de los años 70, emergían los dibujos de los 50, aún más profundos, los adornos de antes de la guerra. Al tercer día, llegó a la esquina junto a la chimenea. La paleta golpeó algo con fuerza. Reveló un pequeño nicho en la pared cubierto con varias capas de papel pintado. Dentro había una caja de hojalata. El corazón se le aceleró. Audrey la retiró con cuidado de no dañar el frágil metal. Dentro había un montón de cartas atadas con una cinta descolorida y documentos amarillentos por el tiempo. «Querida Virginia», empezaba la primera carta, «me veo obligado a confiarte estos papeles. Si caen en manos de los Holden, todo está perdido. Aquí está la prueba de su fraude de tierras en el distrito histórico. Ya lo intentaron en los años 30, pero yo se lo impedí. Ahora te toca a ti guardar el secreto». Audrey se sumergió en su lectura, ajena al paso del tiempo. La historia se repetía. Los mismos planes, los mismos métodos, incluso los mismos apellidos, solo que ahora, en lugar de su bisabuelo, era su marido quien estaba en el juego. El crujido de una tabla del suelo la hizo estremecerse. En la puerta estaba Lawrence. «¿Qué haces?» Su voz sonaba extrañamente tensa. «Renovando», señaló tranquilamente a la pared. «Mira qué bonito dibujo bajo el viejo papel pintado. Se está haciendo tarde. ¿Por qué no lo terminas mañana?» «Claro», sonrió Audrey, sintiendo el archivador apoyado contra su espalda. Había conseguido esconderlo un segundo antes de que apareciera su marido. «Tienes razón, es hora de descansar». Esa noche se quedó despierta, sentada en el taller de su abuela, en el tercer piso. Los documentos encontrados en la pared se iban formando en una imagen clara, una historia de casi un siglo, una historia de lucha por la tierra, por el patrimonio, por el derecho a preservar el pasado. «Tenías razón, abuela», susurró Audrey, mirando el retrato de Virginia. «Esta casa guarda algo más que recuerdos, guarda la verdad». Al amanecer llamó a Wade. «Tenemos que vernos. Inmediatamente. He encontrado algo inesperado». La habitación olía a pintura fresca y papel viejo. El sol de la mañana jugaba en las paredes, desnudas hasta el ladrillo, como si la propia casa hubiera decidido revelar sus secretos. La redacción del Portland Daily olía a café y a plazos de entrega. Laura Collins, la redactora jefe, releía por tercera vez las propuestas y se ajustaba de vez en cuando las gafas de montura fina. «¿Y dices que esto llegó de forma anónima?», miró a la joven periodista que se movía de un lado a otro junto a su mesa. «Sí, dejaron el sobre en recepción. Dentro hay una memoria USB y estos documentos, y una nota que dice que el material ha sido comprobado y verificado». Laura se recostó en la silla. 30 años en el periodismo le habían enseñado a percibir una verdadera primicia. Y esta lo era. Una historia sobre corrupción, traición y las maquinaciones de un desarrollo histórico, respaldada por pruebas contundentes. «Déjame adivinar. Los documentos fueron revisados por Joseph de la antigua imprenta de Donovan».
El joven periodista parpadeó sorprendido. ¿Cómo? Reconozco su letra. Es el único en la ciudad que puede analizar con tanto detalle las peculiaridades de la imprenta, sonrió Laura. Además, esta carpeta huele a tinta de imprenta. En ese momento, Mike Donovan, nieto del antiguo propietario de la imprenta y ahora consejero general de la editorial, entró en el despacho sin llamar. Laura, tienes que ver esto. Colocó otra carpeta sobre el escritorio. Recién recibido de una fuente anónima. Extractos bancarios, movimiento de fondos, documentos con sellos del ayuntamiento. Está todo aquí. ¿Y qué te parece? Claro, todo concuerda. Es más, lo he comprobado. Estos documentos ya están en Hacienda y en la Fiscalía. Podemos publicarlos. Laura miró por la ventana. Frente a la redacción se alzaba el edificio del estudio de arquitectura de Lawrence Hoffman. Me pregunté si él sabía que su mundo estaba a punto de venirse abajo. Bien, se volvió hacia el ordenador, preparando una historia para el número de mañana, y la versión en línea saldrá a medianoche en punto. Cuando todos se hubieron dispersado, Laura sacó una vieja fotografía del cajón de su escritorio, Virginia Maverick y ella en la inauguración de la exposición. Bueno, viejo amigo, tu nieta ha resultado ser una digna heredera. A medianoche, la página web del periódico publicó un artículo titulado Sombras del Distrito Histórico, corrupción, falsificación de documentos y traición. Una hora más tarde, la noticia fue recogida por todos los medios de comunicación locales. A las 3 de la madrugada, el teléfono de Audrey la despertó con una llamada. Era Ruby Sao. Tú, le dijo, con la voz llena de rabia mal disimulada. Tú eres la que lo ha organizado todo. No sé a qué te refieres, respondió Audrey con calma. Solo estaba haciendo unas reformas en mi casa. Ya sabes, algunas paredes guardan secretos increíbles. Se hizo el silencio en el auricular. Luego se oyó el ruido de cristales rompiéndose. Parecía que Ruby había tirado algo. «Es la guerra», siseó. «No, querida», sonrió Audrey. «Es justicia». Colgó el teléfono y se acercó a la ventana. En el crepúsculo previo al amanecer, el casco histórico parecía especialmente hermoso. En algún lugar en la oscuridad, sus aliados se preparaban para un nuevo día. Nora Porter probablemente ya estaba organizando una reunión de emergencia del Consejo Municipal. Wade podría estar hablando con sus amigos de la policía. Y en la imprenta, el viejo Joseph estaba revisando otro lote de documentos en busca de nuevas pruebas. El teléfono volvió a vibrar. Había un mensaje de su padre. «Orgullosa de ti, hija. Virginia también estaría orgullosa». Audrey apoyó la frente en el frío cristal. Iba a ser un día duro, pero estaba preparada. Después de todo, algunas guerras deben ganarse con la verdad, no con la fuerza. Incluso el silencio suena especial en las casas viejas. Audrey estaba de pie en medio del salón, escuchando los crujidos y crujidos de la mansión preparándose para la gran noche. El juego antiguo que había sacado del aparador brillaba con el sol poniente. La abuela solo lo utilizaba en ocasiones especiales. ¿Seguro que puedes hacerlo? Lawrence se ajustó nerviosamente la corbata, mirándose en el espejo del vestíbulo. Quizá deberíamos haber encargado un catering. Cariño, siempre cocino yo misma para tus cenas de empresa, alborotó el mantel. Además, esta es una noche especial, tu triunfo. Él sonrió, la misma sonrisa de la que una vez se había enamorado. Ahora Audrey solo veía vacío tras ella. Sao fue la primera en llegar. Ruby, con un elegante vestido negro, y su padre, propietario de un imperio de la construcción en Hong Kong. Le siguieron concejales, banqueros, inversores. Jim Holden apareció el último, y Audrey notó cómo los hombros de Ruby se tensaban ante su aparición. «¡Qué casa tan asombrosa!», la señora Bancroft, esposa del principal inversor, miraba por las vidrieras. «Me parte el alma pensar que la vayan a derribar». «Oh, vamos».
Audrey sonrió suavemente. Es solo una renovación. ¿Verdad, cariño? Lawrence se atragantó con el vino. La cena había comenzado. Audrey sirvió los platos que había estado preparando toda la mañana, las recetas tradicionales de su familia. La conversación fluía pausadamente, como el buen vino por copas. ¿Es cierto que la casa se construyó en 1882? Preguntó el señor Zhao. Oh, sí. Audrey sirvió la sopa en platos antiguos. Incluso conservo los documentos originales. Es una historia increíblemente interesante. Cariño, interrumpió Lawrence, no aburramos a nuestros invitados con papeles viejos. ¿Por qué no? Jim Holden tomó la palabra. A mí, por ejemplo, me interesa mucho la historia de este barrio, especialmente algunos de los documentos. Ruby apartó el vaso con más brusquedad de la necesaria. Hablando de documentos, Audrey se dirigió al viejo secretaire. He encontrado algo curioso durante la reforma. ¿Te imaginas? Todo un archivo en la pared. Querida, la voz de Lawrence sonó de advertencia. Oh, tienes que ver esto, sacó una carpeta. Aquí hay una historia no solo de nuestra casa, sino de todo el barrio. Incluye algunos datos interesantes sobre la familia Holden y sobre la compañía Zhao en Hong Kong. El señor Zhao se inclinó hacia adelante. Aquí viene el postre. Audrey dio una palmada y Laura Collins y un fotógrafo del Portland Daily y dos agentes de policía entraron en el comedor. Siento molestar, sonrió Laura con profesionalidad, pero tenemos programada una entrevista con el señor Hoffman y la señora Zhao sobre el proyecto de renovación y algunos detalles financieros. Ruby se levantó de un salto, pero era demasiado tarde. El fotógrafo ya había conseguido hacer unas cuantas fotos. «No tiene derecho», gritó. «Sí lo tenemos», respondió con calma uno de los policías. «Tenemos una orden para incautar documentos y algunas preguntas sobre la manipulación de informes periciales». Lawrence se volvió lentamente hacia Audrey. «¿Tú planeaste todo esto?» «No, cariño», ella negó con la cabeza. «Tú lo planeaste. Yo solo cambié un poco el final». La noche no terminó como Lawrence había planeado. Mientras la policía describía los documentos y los periodistas recogían los comentarios de los sorprendidos inversores, Audrey subió al taller de su abuela. «Bueno, casa vieja», susurró, mirando la ciudad nocturna por la ventana. «Creo que hemos vuelto a ganar». Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Wade. «Pon las noticias. Parece que tu cena va a ser la noticia de mañana». Audrey sonrió. A veces la mejor venganza era una cena bien organizada, sobre todo si le servías la verdad como postre. La velada fue sorprendentemente tranquila. Después del escándalo mediático, después de todas las revelaciones, Audrey había esperado cualquier cosa menos este extraño y persistente silencio en su salón. Lawrence estaba sentado en el sillón, mirando el vaso de whisky, como si tratara de encontrar en el líquido ámbar las respuestas a algunas de sus preguntas. «¿Sabes?», dijo por fin sin levantar la vista. «Esta casa me encantó una vez. El primer año que vivimos aquí, ¿te acuerdas?» Audrey se quedó callada, contemplando su perfil a la tenue luz de la lámpara del escritorio. Qué extraño. Ella conocía cada rasgo de aquel rostro, cada arruga que aparecía cuando él sonreía, y ahora era como si estuviera mirando a un desconocido. Y entonces bebió un sorbo. Entonces conocí a Ruby, y ella me mostró el proyecto. Un gran proyecto, Audrey. Podríamos cambiar toda la ciudad. ¿A costa de las vidas de otras personas? ¿Vidas? Sonrió sin gracia. Solo son casas viejas, piedras y madera. Su tiempo ha pasado. ¿Cómo ha pasado nuestro tiempo? Lawrence levantó por fin la vista. Algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos. No quería hacerte daño. De verdad que no. Pensé que lo entenderías. Aceptar una indemnización, comprar una casa nueva. ¿Y qué, Lawrence?
¿Convertirme en otra conveniente ex esposa de un exitoso arquitecto? Ruby me entiende, dijo en voz baja, casi con culpa. Entiende mis ambiciones. Ella y yo pensamos igual. ¿Y durante cuánto tiempo? 8 meses. Terminó su whisky de un trago. Al principio fue solo un flirteo, luego un proyecto, luego se fue resolviendo solo. Audrey se acercó a la ventana. Desde ella se veía el barrio, viejas casas que se ahogaban en el crepúsculo vespertino. En algún lugar ardían las ventanas de Nora Porter y parpadeaba el farol del jardín de Wade. ¿Te has preguntado alguna vez por qué me aferro tanto a esta casa? Se volvió hacia su marido. Sentimentalismo, se encogió de hombros. Recuerdos de tu abuela. No, Lawrence, no son solo recuerdos. Sacó una carpeta de la secretaria, la misma que había encontrado escondida detrás de la pared durante la reforma. ¿Sabes lo que hay aquí? Documentos que bloquean por completo tu maravilloso proyecto de renovación. Documentos que solo Virginia y sus abogados conocían. Lawrence frunció el ceño. ¿Qué otros documentos? Los que hacen que esta casa no sea solo propiedad privada, sino algo mucho más. ¿Quiere echarles un vistazo? Puso la carpeta sobre la mesa delante de él. Y sí, puedes decírselo a Ruby. No voy a convertirme en otra ex esposa conveniente. Soy una Maverick, y los Mavericks no regalan lo que es suyo por derecho. Se hizo el silencio, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo. Lawrence se quedó mirando la carpeta como si fuera a explotar en cualquier momento. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Lo que tenga que hacer. Audrey se dirigió a la puerta. Y deberías pensar en lo que has perdido, y no hablo de casa. Aquella mañana, la ciudad estaba ahogada por la niebla. Subía desde el río en nubes espesas y lechosas, cubriendo las viejas casas y desdibujando los contornos de las calles. Audrey se asomó a la ventana de su habitación y observó cómo el paisaje que le era familiar desde su infancia desaparecía en la bruma blanca. El repentino timbre de la puerta la hizo estremecerse. Wade estaba en el umbral, poco acostumbrado a que lo excitaran. «Pon las noticias», dijo en lugar de saludar. «Ruby Zhao ha sido encontrada muerta en su galería». Audrey sintió que se le enfriaba la espalda. Caminaron hasta el salón, donde la televisión ya emitía un boletín de noticias de última hora. Un reportero, de pie frente al conocido edificio de la galería, decía algo sobre una sobredosis de somníferos. Siluetas de agentes de policía parpadeaban en el fondo. «¿Dónde está Lawrence?», preguntó Wade, mirando alrededor de la habitación. «No lo sé. No ha pasado la noche en casa desde nuestra conversación». En ese momento, sonó su teléfono. Un número desconocido. «S.R.A. Hoffman, soy el detective Rogers. Necesitamos que venga a la comisaría. Tenemos algunas preguntas sobre su marido». La comisaría olía a café y a papeles. La detective Rogers, una mujer de mediana edad cansada, colocó la nota de suicidio de Ruby delante de Audrey. No podía vivir con esa carga. El proyecto estaba condenado desde el principio. «Lawrence, lo siento, te he decepcionado. Audrey tenía razón. Algunas cosas no se pueden comprar o vender». «¿Dónde está mi marido?», Audrey preguntó en voz baja. «En el hospital. Encontró el cuerpo y... tiene un ataque de nervios. Los médicos dicen que no para de decir cosas sobre casas antiguas y fantasmas del pasado». La niebla fuera de la ventana se hacía cada vez más espesa. En algún lugar de ella, los contornos de su antigua vida, los planes, los sueños, las traiciones, se disolvían. «¿Sabes?», la detective se reclinó en su silla. «A veces las peores tragedias no ocurren por maldad, sino porque la gente olvida. Todo tiene un precio. Y no se trata de dinero». Una semana después, el proyecto de renovación se clausuró oficialmente. La empresa de Zhao retiró todas las inversiones. Lawrence pidió el divorcio a la clínica donde estaba siendo tratado. Los periódicos se llenaron de titulares sobre
La maldición del viejo barrio. Y Audrey. Audrey se quedó en su casa. Por las tardes se sentaba en el taller de su abuela, escuchando el crujido de las tablas del suelo y el susurro de las paredes. La vieja casa guardaba sus secretos, pero ahora no parecían tan terribles. A veces la victoria no llega de la forma que habías planeado, le dijo Wade una tarde, y no siempre trae alegría. Audrey asintió en silencio, observando cómo la niebla se deslizaba de nuevo por el barrio, cubriendo las viejas casas con su fantasmal manto. Todo, su matrimonio, las ambiciones, los planes y los proyectos de los demás, se disolvía en aquella niebla. Solo quedaron las casas, testigos mudos de la tragedia y la esperanza humanas. Quizá esta fuera la principal lección. No se puede construir el futuro destruyendo el pasado, y a veces el precio más terrible no es el que se mide en dólares. La mañana era soleada, con esa peculiar frescura primaveral cuando el aire huele a tierra que despierta y a nuevos comienzos. Audrey estaba de pie frente a su casa, viendo cómo los obreros instalaban un nuevo letrero sobre la puerta principal, Maverick Printing Company, establecida en el año 1952. La vieja Heidelberg había sido trasladada ayer. Una procesión de mudanzas, encabezada por Joseph, había transportado cuidadosamente la máquina desde su antigua ubicación. Ahora ocupa su lugar de honor en el espacioso vestíbulo de la planta baja, donde antes estaba el salón. La luz del sol que entraba por las vidrieras coloreaba sus laterales metálicos con todos los colores del arco iris. ¿Crees que le gustaría a la abuela?, preguntó Audrey a su padre, que inspeccionaba meticulosamente los cierres del letrero. Franklin Maverick se separó de su ocupación y se limpió las manos con un trapo. Virginia siempre decía que una casa debía vivir, no solo para que sirviera de monumento, sino para respirar, para trabajar, para hacer el bien. Tenía razón. Después de todos los acontecimientos del invierno pasado, Audrey pensó largo y tendido qué hacer con la enorme mansión. Convertirla en museo, alquilar el espacio, y una mañana, mirando sus viejas imprentas, se dio cuenta. La imprenta debía trasladarse aquí. El ayuntamiento aprobó el proyecto al instante. El edificio histórico cobraba nueva vida, se convertía en una empresa en funcionamiento y en un centro cultural. La primera planta albergó una galería, donde se celebraron exposiciones de obras de artistas locales. En el antiguo taller de la abuela se abrió una escuela de grabado para niños. Señorita Maverick, la llamó Rachel, la misma chica bloguera de la Sociedad Histórica. Ahora dirigía la página de la imprenta en las redes sociales. Han llegado los primeros comentarios sobre nuestra iniciativa de restaurar carteles antiguos. Fue idea de Nora Porter recrear la señalización histórica de todas las casas del barrio utilizando técnicas centenarias. Maverick Printing se encargó del proyecto y ahora las calles están recuperando poco a poco su aspecto original. A mediodía, los invitados empezaron a reunirse. La inauguración oficial de la imprenta en la nueva ubicación atrajo la atención de toda la ciudad. Acudieron viejos amigos y nuevos aliados. Wade con su invariable lata de tomates, Nora Porter y sus nietos, periodistas, artistas, vecinos. Joseph estaba brujuleando en la Heidelberg, preparando una impresión de demostración del primer ejemplar del Heraldo Histórico del barrio, otra iniciativa nacida durante los tumultuosos días del enfrentamiento. «¿Sabes?», dijo Laura Collins, mirando la tipografía en la vitrina de antigüedades. «Así es como empezó una vez el periodismo, con pequeñas impresoras, con historias que contar». Audrey sonrió y pasó la mano por la cálida madera del mostrador. La casa parecía responder a su tacto como un ser vivo. Cada tabla del suelo, cada picaporte guardaba un recuerdo del pasado, pero ahora ese pasado no era una carga, sino una fortaleza. Lawrence se había marchado de la ciudad hacía 2 meses, justo después de salir de la clínica. Envió una breve carta desde Seattle. «Tenías razón.
Algunas cosas no se pueden cambiar, algunas no hay que cambiarlas. Audrey no contestó. Algunas historias era mejor dejarlas en el pasado. Hora de empezar. Joseph puso en marcha la máquina y un zumbido medido y familiar llenó la habitación. El primer ejemplar del periódico salió lentamente de debajo de la rotativa. Letras nítidas sobre papel nítido, el olor de la tinta fresca de la imprenta. Audrey subió a un pequeño estrado y miró a los reunidos. Allí estaban todos los que habían contribuido a preservar no solo la casa, sino el alma del viejo barrio. Todos los que creían que el pasado y el futuro podían convivir en armonía. Bienvenidos a la imprenta Maverick, comenzó. Un lugar donde las viejas historias cobran nueva vida. La luz del sol jugaba en las vidrieras, proyectando reflejos multicolores en los rostros de los invitados. En algún lugar del piso de arriba, en el antiguo taller, los niños ya estaban aprendiendo los fundamentos de la impresión bajo la dirección de un joven maestro. En la galería se colgaban cuadros para una nueva exposición. Y en el corazón mismo de la casa, la antigua Heidelberg seguía respirando, continuando el trabajo iniciado hace muchos años. Porque algunas tradiciones no mueren, solo esperan su momento para revivir con nuevo vigor. Al anochecer, cuando los invitados se habían marchado, Audrey subió al antiguo taller de su abuela. Allí estaba ahora su escritorio y en la pared colgaba un retrato de Virginia. «Bueno, abuela», susurró mirando el rostro familiar, «lo hemos conseguido. Ahora la casa vive de verdad». Al otro lado de la ventana, la puesta de sol estaba terminando de pintar los viejos tejados en tonos dorados. El distrito histórico se preparaba para la noche, pero ahora no era solo una calle de casas antiguas. Era un lugar donde el pasado y el presente habían aprendido por fin a convivir. Y el nuevo letrero sobre la entrada brillaba con los últimos rayos de sol, prometiendo que mañana comenzaría un nuevo capítulo en la historia de la casa Maverick. Un capítulo que escribirían ellos mismos, en letras nítidas sobre papel nítido, al zumbido de la vieja imprenta. Audrey estaba sentada en el dormitorio vacío, mirando fotografías antiguas. Aquí estaba su boda, ella con su vestido blanco, su sonrisa feliz, la mirada sincera de Lawrence. Ahora aquella sinceridad parecía falsa, como un decorado de teatro barato. Extrañamente, el dolor de la traición no era tan agudo como había esperado. Era como si en algún lugar de su interior siempre hubiera sabido que su matrimonio era un compromiso entre dos mundos diferentes. Ella era la guardiana de las historias y las tradiciones. Él era el arquitecto del futuro, que soñaba con construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. En su memoria aparecían detalles: cómo arrugaba la nariz cuando ella le contaba la historia de la casa, cómo le molestaban las tablas del suelo que crujían, cómo sugería renovar el interior. Con suavidad al principio, luego cada vez con más insistencia, y ella lo achacaba al mal genio, a la deformación profesional, a cualquier cosa menos al creciente abismo que los separaba. Rubí. El nombre resonó con amargura en su boca. No porque le hubiera robado a su marido. Audrey comprendía ahora que su matrimonio estaba condenado mucho antes de que apareciera esa mujer, sino porque Ruby había sido el catalizador que había transformado un discreto distanciamiento en una auténtica traición. Audrey recordó su última cena juntos antes de conocer la verdad. Lawrence había estado inusualmente animado, hablando del proyecto de renovación, del maravilloso futuro del barrio. Ahora comprendía el origen de aquel entusiasmo. Él ya estaba planeando su divorcio, ya se veía con otra mujer en otra vida. Lo peor no fue la traición, sino darse cuenta de la facilidad con la que había borrado su pasado común. 5 años de matrimonio se habían convertido en un molesto obstáculo en su camino hacia su gran sueño. Sus planes juntos, las tranquilas veladas en el salón, las conversaciones sobre el futuro, todo había resultado no ser más que un interludio antes del acto principal de su vida. Audrey se asomó a la ventana.
Las luces de las casas vecinas parpadeaban en la oscuridad, igual de antiguas, conservando sus historias. Quizá ese fuera su mayor error. Ella conservaba el pasado y él trataba de destruirlo. Dos polos opuestos, accidentalmente atraídos el uno por el otro, solo para ser repelidos con más fuerza. En algún lugar de la casa, un viejo reloj hacía tic-tac, medido, silencioso. El sonido era extrañamente relajante. La casa había estado en pie mucho antes de su matrimonio y seguiría estándolo mucho después. Había una especie de justicia última en ello. Lo que era verdaderamente valioso capearía cualquier tormenta. Guardó las fotografías en una caja. Había que conservar el pasado, pero no dejar que se apoderara del presente. Lawrence había hecho su elección. Ahora es el momento de tomar la suya. En septiembre, la mansión Maverick volvía a estar empapada del púrpura de las uvas silvestres. Audrey estaba de pie junto a la ventana de su estudio del segundo piso, observando la caída de las hojas. Hacía exactamente un año que la imprenta se había trasladado a la vieja casa, un año desde que la vida había dado un giro brusco. Abajo, la vieja Heidelberg zumbaba habitualmente. Joseph estaba formando a un nuevo aprendiz, Tom, de 16 años, hijo de Nora Porter. El chico era sorprendentemente capaz, entendía todo de un vistazo y trataba las máquinas con la reverencia que es tan rara entre los jóvenes de hoy. La imprenta floreció. De repente, la gente estaba cansada de la monotonía digital y quería algo real, con carácter. Tarjetas de visita, invitaciones de boda, carteles para teatros y galerías. Todo se hacía a la antigua usanza, con amor por el detalle. El casco histórico también vivía un renacimiento. Tras el escándalo del proyecto de renovación, el ayuntamiento adoptó un estatus especial para este barrio, patrimonio vivo. Ahora todas las casas no solo estaban protegidas por la ley, sino que recibían subvenciones para su restauración. Nora Porter dirigió el Comité de Conservación Histórica, convirtiendo su mansión en un pequeño museo de la vida victoriana. Wade se jubiló definitivamente, pero no se acomodó. Ahora dirigía visitas guiadas por el barrio, contando historias asombrosas sobre cada casa. Sus tomates seguían siendo considerados los mejores de la ciudad, y los parterres se llenaron de nuevas variedades, Portland Heritage y Maverick Memory. Papá se mudó más cerca, comprando una casita a 2 manzanas. Su garaje seguía lleno de coches viejos, pero ahora no solo los restauraba para sí mismo, sino que había montado un taller donde enseñaba a los jóvenes las sutilezas de la restauración. El pasado no hay que guardarlo, sino transmitirlo, decía mientras pulía otro parachoques cromado. Había rumores sobre Lawrence. Algunos le vieron en Seattle, donde trabajaba en proyectos de baja altura. Algunos oyeron que se había ido a Europa. Su última carta llegó hace 6 meses, breve y reservada. Escribió que había encontrado su camino, que la historia de la renovación le había enseñado mucho. Audrey no contestó. Algunos capítulos es mejor dejarlos cerrados. Sarah Collins escribió un libro sobre la historia del barrio, en el que la historia de la fallida renovación era solo uno de los capítulos. Por supuesto, el libro se imprimió en la imprenta Maverick, en papel especial, con relieves y grabados. Se convirtió en un bestseller local y ganó un premio por su contribución a la conservación del patrimonio cultural. La vida en la vieja casa también había cambiado. Ahora el lugar estaba siempre animado. Visitas a la imprenta, clases magistrales, exposiciones. El antiguo salón se convirtió en una pequeña sala de conferencias donde se celebraban reuniones con escritores y artistas. En el ático se abrió un estudio de arte. Audrey recordaba la pasión de su abuela por la pintura y decidió continuar la tradición. Vida personal. Audrey sonrió, recordando su conversación de ayer con Nora. «Tienes que seguir adelante», le había dicho la mujer. Tal vez. Pero por ahora estaba bien así, sola con su casa,
con la imprenta, con un negocio que se había convertido en algo más que un trabajo. Por las tardes se sentaba a menudo en el taller de su abuela, convertido ahora en su despacho. Revisaba viejas fotografías, cartas, documentos, escribía un diario de papel escrito a mano, para que algún día alguien lo encontrara y se diera cuenta de que detrás de cada casa antigua hay historias, detrás de cada historia hay destinos humanos. A veces pensaba en cómo una confesión escuchada había cambiado toda su vida, cómo la traición se convirtió en el comienzo de algo nuevo, algo real. Cómo el hogar que intentaron arrebatarle se convirtió no solo en un lugar donde vivir, sino en una verdadera vocación. En momentos así, sacaba una vieja fotografía de Virginia, su abuela de pie en el porche, sonriendo, con las mismas uvas silvestres pintadas en otoño detrás de ella. «Tenías razón», susurró Audrey. «Una casa elige por sí misma a sus guardianes». Y abajo, el viejo Heidelberg seguía zumbando, midiendo el tiempo con su respiración acompasada. Ahora lucía un letrero en un lateral, el corazón de la imprenta Maverick. Joseph había dicho que mientras aquella máquina funcionara, seguirían vivos el recuerdo del pasado y la esperanza del futuro. Audrey se apartó de la ventana. Era hora de bajar. Hoy comenzaban la impresión de un nuevo proyecto. El distrito histórico había decidido producir una serie de postales de casas antiguas, y la primera de la serie sería, por supuesto, la mansión Maverick, una casa que no solo había sobrevivido, sino que había encontrado una nueva vida, y por la noche subiría de nuevo al estudio, se sentaría en el viejo secretaire y continuaría su historia. Porque hay cosas que deben conservarse, no en piedra ni en madera, sino en palabras impresas por una prensa antigua en papel nítido. Después de todo, no están las imprentas para eso, para preservar las historias para las generaciones futuras. En ese momento llamaron a la puerta. Había llegado otra visita. Audrey sonrió, se arregló el delantal y bajó las escaleras. Era hora de contar a otro grupo de visitantes la historia de cómo la vieja casa cobró una nueva vida, cómo el pasado y el presente aprendieron a convivir en armonía, y cómo a veces la pérdida se convierte en la mayor de las ganancias. Desde que se mudó a Seattle, Lawrence ha cambiado mucho. Los proyectos ruidosos y los planes ambiciosos ya no le atraían. Aceptó un trabajo en un pequeño estudio de arquitectura especializado en la restauración de edificios históricos. Irónicamente, ahora estaba aprendiendo a conservar el pasado, no a destruirlo. Allí conoce a Emily, restauradora de muebles antiguos. Le recordaba a una joven Audrey, el mismo amor por la historia, la misma atención reverente al detalle. Pero ahora la miraba con otros ojos. En lugar de irritación, había interés. En lugar de un deseo de rehacer, había un deseo de comprender. Su relación se había desarrollado lentamente, sin planes grandiosos, sin prisas, solo paseos juntos por el viejo Seattle, discusiones sobre detalles arquitectónicos, tardes tranquilas con una taza de té. Lawrence estaba aprendiendo a apreciar los momentos, no a construir castillos. Ya no intentaba rehacer el mundo a su medida. Tal vez esa fuera la principal lección de su historia con Audrey. Algunas cosas deben aceptarse tal como son.